Recortadores y fijadores de voltaje. Una de las herramientas que se utilizan en lo que es la electrónica analógica y en particular en sistemas analógicos es precisamente la parte que tiene que ver con recortadores de ondas electrostáticas o electromagnéticas o eléctricas y los fijadores de voltaje. Por eso que vamos a dedicar este video a explicar esta parte de los recortadores y fijadores de voltaje. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Recortadores y fijadores de voltaje. Bueno, si recordamos el concepto de clamping, que viene del inglés sujeción, esto nos lleva a ver precisamente lo que puede hacer la corriente alterna para convertirse en corriente directa y a través de filtros generar algo similar, una emulación de la corriente continua. El clamping entonces desplaza todas las señales, ya sea hacia arriba o hacia abajo de lo que es el espectro de onda de la conducción eléctrica de la corriente alterna, cambiando su nivel de corriente por lo que es la corriente directa. Esto nos lleva precisamente a poder después emular la corriente continua. Recordemos que la corriente continua es generada por el impulso eléctrico que se lleva a cabo por el desplazamiento de electrones a través de lo que es la descomposición ácida o alcalina de compuestos químicos que permiten un flujo constante de electrones. La forma de la señal en sí no se altera, ¿sí? Simplemente se cambia de posición si está en la parte inferior hacia arriba, si está en la parte inferior hacia abajo. Fija un extremo de la señal. El clamping fija el pico máximo o mínimo de la señal a un nivel de voltaje específico. Los componentes que se utilizan son los diodos y los condensadores para regular la señal y emular, para filtrar la señal y emular precisamente la corriente continua por medio de este desplazamiento de onda. El clipping, que es la otra parte, es el recorte. Cuando cortamos una señal que queremos quitar los picos de voltaje, entonces lo que vamos a hacer es un clipping. Recorta partes de la señal. El clipping elimina, ¿sí? Decíamos, el clipping va a eliminar los picos superiores o inferiores del voltaje para evitar que esos picos puedan dañar los equipos. Modifica la forma de la señal. El clipping distorsiona la forma de la señal, ya que elimina partes de ella. Los componentes que pueden utilizarse también son diodos, resistencias, fuentes de voltaje para lograr este recorte de señal. En resumen, la característica particular del clipping es el recorte de las ondas electromagnéticas o electrostáticas o eléctricas que se transmiten a través de la forma de la corriente alterna en un conductor.
El diseño del clamp, también conocido como circuito de sujeción o fijador, es un circuito electrónico que se utiliza para desplazar un nivel de voltaje de una señal sin alterar su forma. En otras palabras, un clamp sujeta la señal a un nivel de voltaje específico, ya sea positivo o negativo. El funcionamiento básico del diseño del clamp, lo que da origen al clamping, un circuito clamp básico consta de un diodo, un condensador y una resistencia. El diodo permite que la señal pase de una dirección y bloquea el paso en la dirección opuesta. El condensador almacena cargas eléctricas y se carga al nivel de voltaje deseado. La resistencia proporciona una trayectoria de descarga para el condensador. Los tipos de clamp o de clamps, existen dos tipos principales de clamps. Los clamps positivos sujetan la señal a un nivel de voltaje positivo, y los clamps negativos que sujetan la señal a un nivel de voltaje negativo. Las aplicaciones de diseño del clamp. Los circuitos clamp se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo receptores de radio y televisión para ajustar el nivel de la señal de audio o video, los sistemas de comunicación para transmitir señales de la forma más eficiente posible, los equipos de instrumentación para acondicionar señales y realizar mediciones precisas. ¿Sí? Por ejemplo, los radiocontroles, estos equipos que permiten comunicación remota, fijan una señal específica. El diseño de un clamp. El diseño de un clamp implica seleccionar los componentes adecuados, diodos, condensadores y resistencias, y determinar sus valores para lograr el nivel de voltaje de sujeción deseado. Los cálculos y simulaciones son importantes para garantizar que el circuito funcione correctamente. Las consideraciones adicionales. La precisión. La precisión del clamp depende de la calidad de los componentes y del diseño de los circuitos. La velocidad. La velocidad de respuesta del clamp depende del valor del condensador y de la resistencia. La potencia disipada por el clamp puede ser considerada específicamente o especialmente en aplicaciones de alta potencia. El diseño del clipping. Ahora vamos a hablar del recortador de señales, del clipping, o del distorsionador de señales. También conocido como circuito recortador, es un circuito electrónico que se utiliza para modificar la forma de una señal al eliminarlo o recortar las partes de la señal que exceden un cierto nivel de voltaje. A diferencia del clamping, que desplaza todas las señales, el clipping altera la forma de la señal al eliminar selectivamente partes de ella. El funcionamiento básico del diseño clipping. Un circuito de clipping básico utiliza diodos, resistencias y a veces fuentes de voltaje para lograr el recorte deseado de la señal. Los diodos permiten que la señal se pase de una dirección y bloquean el paso en la otra dirección opuesta, lo que permite controlar las partes de la señal que se van a transmitir y cuáles se bloquean. Los tipos de circuitos clipping. Existen varios tipos de circuitos de clipping que se clasifican según la forma en que recortan la señal. Por ejemplo, los clipping de onda semicíclica recorta una de las mitades de la señal, positiva o negativa. El clipping de doble onda
recorta ambas mitades de la señal, tanto positivas como negativas. El clipping con polarización utiliza fuentes de voltaje para desplazar el nivel del recorte. Los circuitos clipping, las aplicaciones y diseño de estos circuitos clipping. Los circuitos clipping se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo receptores de radio y televisión para limitar la amplitud de señales y evitar sobrecargas. Sistemas de comunicación para proteger los circuitos de sobretensiones. Los equipos de instrumentación para acondicionar señales y realizar mediciones precisas. El diseño de circuitos de clipping. El diseño de un circuito de clipping implica seleccionar los componentes adecuados, diodos, resistencias, fuentes y determinar sus voltajes, sus valores más bien, para lograr, porque no todos son voltajes, algunos son ohms, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos, watts, etcétera. Determinar sus valores para lograr el nivel del recorte deseado. Los cálculos y simulaciones son importantes para garantizar que el circuito funcione correctamente. Las consideraciones adicionales en los circuitos clipping. La precisión del recorte depende de la calidad de los componentes y del diseño de los circuitos. La velocidad de respuesta del circuito depende de los valores de los componentes. La potencia disipada por el circuito debe ser considerada especialmente en la aplicación de alta potencia. La aclaración que aquí, por ejemplo, si queremos un cortador de señal para evitar que vaya a haber picos en una línea, porque tenga componentes muy delicados conectados a esa línea, entonces tengo que poner componentes de muy buena calidad para evitar, por ejemplo, factores de corrección de más menos 10, más menos 5, y probablemente tenga que utilizar un más menos 1 en resistencias, por ejemplo, o en condensadores, para evitar que haya picos que pasen hacia los equipos conectados en el circuito. Recortadores y fijadores de voltaje. Los circuitos recortadores, ¿sí?, o clippers son circuitos que modifican y limitan formas de onda esenciales en el procesamiento de señales en ingeniería en computación. Hago la aclaración de que utilizo los nombres comerciales como clipping, clamping, clippers, clampers, porque así se van a encontrar en diferentes libros. Entonces trato de que puedan ustedes estar familiarizados con ese tipo de lenguaje. Los fijadores de voltaje, que son los clamps, o los clampings, o los clampers, que sería lo mismo. Los fijadores o clampers son fundamentales para el tratamiento de datos y señales con aplicaciones cruciales en la automatización de procesos. El diodo semiconductor. Esta presentación forma precisamente parte de la unidad 1, que es centrada en el diodo semiconductor y su papel en los sistemas analógicos. Por eso es tan importante el comprender las estructuras como recortadores y como fijadores de voltaje, clamping y clamping. Bueno, ahora sí, bienvenidos a esta presentación de fijadores de voltaje. Exploramos cómo los diodos y componentes asociados modifican y limitan las formas de onda, adoptando aplicaciones cruciales en ingeniería en computación. Vamos a ver alguna teoría, algunos ejercicios y simulaciones para comprender a fondo los circuitos. Gracias por sumarse a esta presentación de recortadores y fijadores, ¿sí? Estos circuitos se utilizan
Utilizan diodos y a veces capacitores y permiten manipular los niveles de tensión de las señales analógicas. Para los estudiantes de ingeniería en computación es fundamental entender cómo se procesan y condicionan las señales en sistemas digitales. Vamos a explorar aplicaciones como la protección de puertos, normalización de amplitudes y generación de formas de onda. ¿Sí? Bueno, para más materiales, ya saben, el canal de YouTube Videoteca Valencia. Hago la aclaración de que el día de hoy, y de una vez ahí les pido una disculpa por la hora en que voy a publicar, pero voy a publicar, de hecho ya están publicadas, pero me falta hacer la publicación al público en general. Están ya en el canal, pero son alrededor de 30 videos que el día de hoy se van a dar de alta en el canal, y aparte de estos que estoy grabando, independientemente de esto. Hago la aclaración de que estoy haciendo esta grabación frente a grupo, es una grabación en vivo, por lo que pues tengo que hacer estas aclaraciones, y si hay algún detalle, duda, con gusto viendo al grupo, pero también si hay dudas en el canal, no duden en preguntar. Hace rato que recibí una consulta de alguien que no me puso de dónde era ni nada, no es necesario, pero trato de atender y no dejo sin atender ninguna de las preguntas que llegan al canal. ¿Ok? Gracias por los comentarios y demás. Bueno, bienvenidos entonces a nuestra sesión sobre recortadores y fijadores, componentes fundamentales en el diseño de circuitos electrónicos. Bueno, en esta introducción a todos estos conceptos vamos a explorar esa teoría de aplicaciones prácticas y relevancia de los recortadores clippers y los fijadores clampers en el contexto de la electrónica moderna y su papel en el desarrollo profesional de la computación. Los fundamentos teóricos, bueno, es comprensión de los principios básicos de recortadores y fijadores, y las aplicaciones prácticas son ejercicios, simulaciones para reforzar el aprendizaje. Hago la aclaración de que en videos posteriores voy a explicar en Tinkercad cómo generar clippings y clampings que permitan la autorización de entrar. Está. Entonces, que permitan precisamente el desarrollo de este tipo de componentes para los circuitos y controles de procesos y de sistemas y demás. La relevancia industrial, bueno, es la exploración de usos en la industria y desarrollo profesional. Los recortadores y fijadores en la ciencia y técnica. Los recortadores y fijadores de voltaje son una aplicación directa de los diodos para modificar los niveles de una señal eléctrica. Surgieron para proteger y modelar ondas de radio, osciloscopios y transmisiones analógicas. En la ingeniería en computación son vitales para convertir o adaptar señales de diferentes rangos lógicos, proteger entradas de microcontroladores y generar formas de onda específicas para circuitos de prueba o validación. El objetivo del tema es comprender la teoría de los recortadores clippers y de los fijadores clampers en las versiones básicas y configuraciones avanzadas. Identificar aplicaciones en ingeniería en computación, la protección de puertos lógicos, manipulación de amplitudes de señal y tratamiento de onda. Aplicar procedimientos numéricos para diseñar y analizar circuitos, incluyendo el uso de software de simulación y mediciones prácticas, y proyectar relevancia de estas técnicas en futuros desarrollos de hardware
siempre embebidos y automatizados y en la automatización de procesos. Estos objetivos nos guiarán a través precisamente del estudio de recortadores y fijadores, desde la teoría hasta la práctica, ¿sí? Aplicada directamente en la ingeniería en computación como parte importante de la misma. ¿Por qué importan los clippers y los clampers? Bueno, en la electrónica moderna, los circuitos clippers y clampers son fundamentales para modelar señales, evitar saturaciones no deseadas y limitar sobre picos que puedan ser perjudiciales a los equipos conectados en un sistema. Permite añadir offset sin usar componentes complejos, adaptar señales externas a las tensiones específicas requeridas por microcontroladores y dispositivos digitales. Por ejemplo, lo que manejamos normalmente de 0 a 5 voltios o de 0 a 3.3 voltios y que lo utilizamos incluso para la carga de celulares. Con el auge del Internet de las Cosas, el IoT, y la computación embebida, dominar estas configuraciones es crucial para la viabilidad y robustez de los productos electrónicos. Su importancia se refleja en la alta adopción en diversos sectores de la industria, como muestra el gráfico. Por ejemplo, el Internet de las Cosas, tiene una demanda altísima. Todos los embebidos de electrónica, hornos de microondas, controladores, campanas, extractores, niveladores de luz, controladores de luz, etcétera. Todos son embebidos que utilizan clippings o clampers. La electrónica en general, radios, televisiones, etcétera. Las telecomunicaciones, los radios de intercomunicación, los equipos como los módems, ¿sí? Etcétera. Todo tiene que ver con clippers y clampers. Y incluso el control de motores en la automoción eléctrica y en casi todas las áreas de control electrónico en los vehículos tienen que ver con controles de recortadores y fijadores de señal. El desarrollo. Bueno, vamos a comenzar la parte central de la presentación. La teoría detallada. Exploraremos los fundamentos y principios de los recortadores y fijadores y vamos a ver algunos ejemplos prácticos y algunos ejercicios interactivos sobre este tema. Con respecto a los antecedentes de los recortadores y fijadores, podemos decir que en los 30, en 1930, en esa década, eran como las válvulas. Primeros intentos de moldear señales, ¿sí? Que eran frecuencias específicas, recortadores de frecuencia, y que trabajaban con bulbos, por ejemplo, para hacer estos recortes. Entre 1950 y 1960, con el auge de los semiconductores tempranos, los transistores, simplificaron y abarataron este tipo de componentes. Para 1970 ya los diodos de silicio, la adopción masiva en los sistemas de los componentes semiconductores, pues obviamente hizo crecer fuertemente el auge de estos componentes electrónicos. El uso de diodos para recortar o fijar niveles de tensión tiene una rica historia, vamos a decir, desde la era de las válvulas de vacío o los bulbos, los tubos, donde se buscaban modelar señales de radiofrecuencia y proteger etapas amplificadoras, hasta
el llegar a la electrónica, ¿sí?, de estado sólido, que permitió su simplificación y adopción masiva en sistemas analógicos y procesos de acondicionamiento de señales. Actualmente estos circuitos son fundamentales en sistemas de control industrial y telecomunicaciones, demostrando con su importancia continua en la electrónica moderna. Los fundamentos del clipper, diodos y referencias. Bueno, de entrada, los recortadores, clippers, son circuitos que eliminan o recortan partes de la señal por encima o por debajo de un nivel. Emplean diodos que se activan o bloquean una porción de la forma de onda. Y bueno, estos son los clippers. Podemos encontrar, por ejemplo, los clippers serie, en donde el diodo se coloca en serie con la carga y para interrumpiendo la señal a partir de cierto voltaje. Están también los clippers paralelos, que el diodo en derivación paralela desvía parte de la señal cuando excede un nivel específico. Los clippers pueden tener una referencia de voltaje fija, por ejemplo, un diodo o en paralelo con una fuente de 3 voltios o bien un nivel flotante. Pueden ser positivos o negativos dependiendo de qué semionda se recorta, si es la positiva o la negativa y en qué rango. Los clippers serie positivos, vamos a hacer un supuesto para poder comprender este ejercicio. Es una señal senoidal de más o menos 10 voltios, ese es el rango en el que se mueve la señal. Hay un diodo en serie con la carga y un nivel de referencia de más 5 voltios, fuente de corriente directa, que va a ser la alimentación del sistema. El objetivo es recortar todas las partes de la señal por encima de los 5.7 voltios, considerando 0.7 voltios en el diodo. El voltaje de recorte, ¿sí?, es aproximadamente igual a 5 voltios más 0.7 voltios igual a 5.7 voltios. El análisis de la semionda positiva nos dice que mientras la entrada sea menor que 5.7 voltios, el diodo no conduce y la salida sigue la salida sigue la entrada del sistema. Cuando la entrada supera los 5.7 voltios, entonces se polariza la salida y se mantiene estable ese voltaje. La semionda negativa, el diodo está en corte de la mayor parte del tiempo. La salida sigue la onda negativa sin recorte. Con la caída del diodo se invierte. Los procedimientos numéricos y simulación. Esto, por ejemplo, valga la redundancia, es un ejemplo para Every Circuit, que es un simulador gratuito de electrónicos, de sistemas electrónicos. Sin embargo, lo vamos a ver adelante. De hecho, tenemos que verlo ya están incluso los temas desarrollados en Tinkercad. En este ejercicio, entonces analizamos un clipper serie con una señal de entrada de más o menos 10 voltios a 60 Hz. Esto es 60 ciclos por segundo. Y una referencia de más 5 voltios utilizando un diodo de silicio.
El voltaje final es 0.7 voltios, que es el consumo del diodo, y seguido de una saturación o recorte por encima de ese valor. Al simular en cualquier simulador, en este caso dice VeriCircuit, pero puede ser Tinkercad o cualquier otro, observamos el recorte plano de aproximadamente 5.7 voltios en la parte superior de la semionda positiva hasta la visualización nos permite comprender mejor el comportamiento de los circuitos, verificar nuestros cálculos teóricos para verificar precisamente el nivel que se quiere del recorte de la señal. El recortador paralelo es un bloqueo y condición. Entonces esto es, la configuración es en un clipper paralelo, el diodo se conecta en la derivación a la salida, a la carga del sistema. Esta configuración permite limitar la amplitud de la señal cuando supera cierta referencia. El funcionamiento: cuando la señal supera la referencia, el diodo conduce y desvía la corriente. Se pueden lograr recortes superiores o inferiores dependiendo de la polaridad del diodo en la fuente de referencia. Las aplicaciones: en ingeniería en computación se utilizan para proteger circuitos lógicos de voltajes peligrosos y para simplificar formas de onda. Son esenciales para el procesamiento de señales en sistemas digitales. Otro ejemplo es, por ejemplo, de un clipper en paralelo negativo. La configuración, bueno, es una señal sinoidal, otra vez de más o menos 10 voltios con diodo en paralelo. El cátodo de la salida y ánodo a menos 5 voltios recorta la semionda negativa por debajo de menos 5.7. La semionda negativa, cuando la entrada desciende para más allá, vamos a decir, de los 5.7 voltios, el diodo conduce manteniendo la salida en 5.7 voltios. La semionda positiva, el diodo permanece inversamente polarizado, permitiendo el paso de esta onda sin recorte. Los cálculos: el voltaje del clip del recorte es igual a menos 5 voltios menos 0.7 voltios y es igual a 5.7 voltios, y se confirman corrientes con la ley de Ohm si hay resistencia en la ruta. Muy bien. Fundamentos del clamper. Ahora vamos con el fijador de onda, desplazamiento del nivel de corriente directa. Muy bien. ¿Qué son los clampers? Bueno, los clampers son fijadores, son circuitos que añaden o quitan componentes a la corriente directa, a la señal, sin alterar su forma general. Utilizan diodos y capacitores
y en ocasiones referencias de voltaje. El funcionamiento. La clave está en cómo el capacitor se carga o se descarga a través del diodo, modificando el punto de base de la señal. Esto permite elevar toda la forma de la onda para no cruzar el cero o bajarla para no superar un techo específico de voltaje. Las aplicaciones. Los clampers son útiles en situaciones donde se necesita desplazar el nivel de corriente directa en una señal sin cambiar su forma, como en el procesamiento de las señales de video en circuitos de protección. Ejemplo del clamper positivo con capacitor y diodo. Bueno, tenemos, vamos a leer de arriba hacia abajo, 1, 2, 3. Nos damos cuenta que la base superior es mucho mayor que la 2 y mucho mayor que la 1. La fase o la base de la pirámide que nos muestra aquí 3 es el supuesto inicial, la señal senoidal de más menos 5 voltios, es un ejemplo, para elevar la parte negativa. Esto quiere decir entonces que va a voltear la parte negativa de la señal a una parte positiva. La fase de carga, el diodo conduce el capacitor carga a 5 voltios, aproximadamente igual a 5 voltios. En la imagen pareciera que dice menos 5 voltios, no, es más menos 5 voltios, o sea, el acento circunflejo francés es el que utilicemos en matemáticas para decir aproximadamente igual a un voltaje. La fase de conducción, el diodo está bloqueado y la señal desplazada es desplazada hacia arriba. La parte inferior no permite el paso porque está bloqueado por el diodo, y entonces me queda solamente la parte superior del diodo, de la señal, al pasar por el diodo. El diodo sirve como una especie de filtro, bueno, que se confunde cuando digo filtro. Sigue como una especie de desdoblador de la señal en donde solo permite que pase la onda superior. Si alcanzan a ver mis manos, bueno, vamos a suponer que esta es una onda negativa y esta es una onda positiva. Cuando tenemos un diodo que solo permite pasar las ondas positivas, esta de acá se pierde por el diodo y entonces esta va a pasar aquí y luego va a haber otra aquí y pasa, y la que sigue, o sea, así. Y las señales negativas se quitan. Vamos, es una especie de... es un filtro de media onda. Esa es la descripción exacta. En este ejercicio entonces analizamos un clamper positivo con una señal senoidal de más o menos 5 voltios. El objetivo es elevar la señal para que su parte más negativa sea aproximadamente 0 voltios. O sea, la parte que está acá abajo, voy a ponerlo así, la parte que está acá abajo es de menos 5 voltios, y lo que hacemos es quitarla. ¿Para qué? Para que pase solo la parte positiva, o tirarla y entonces tendríamos una doble señal de esto. Pero bueno, esa sería una forma de interpretación. Durante la fase de carga, el diodo conduce y el capacitor se carga a aproximadamente 5 voltios. En la fase de conducción, el diodo se bloquea y la suma del capacitor y la señal desplazada, toda la onda hacia arriba, entonces el resultado es un voltaje de salida, ¿sí? Que en el mínimo tiene 0 voltios de depreciación, y bueno, obviamente
tiene la onda positiva de más 5 voltios en la parte superior. El procedimiento numérico y simulación. Para implementar perdón por tomar el café delante de la grabación, pero es que se me seca la garganta y por eso le doy traquitos del café para que no se me reseque tanto la garganta. Hago la aclaración de que estoy haciendo la grabación en directo, en vivo, frente a grupo. Para implementar un clamper positivo es crucial seleccionar adecuadamente el capacitor. La clave está en elegir un valor del capacitor C que resulte en una reactancia suficientemente baja a la frecuencia de la señal, evitando así distorsionar la forma de onda. Imaginen ustedes que el capacitor funciona como una especie de batería de respaldo que se va cargando con los picos de las ondas de la energía. De pronto, cuando caemos, vamos a suponer que tengo la onda así y que elimino esta parte. Entonces, en este periodo de tiempo, mientras pasa la onda aquí, va a haber un vacío de energía. El capacitor lo que hace es que cuando esta onda empieza a caer, llega a un nivel específico y entonces empieza a desprenderse de la energía almacenada en el capacitor, y eso hace entonces que esta onda se mantenga en un nivel y no caiga hasta donde se recortó la onda. Ese es el funcionamiento de esta forma de señal con el dichoso capacitor. Entonces los cálculos básicos implican determinar la reactancia precisamente del capacitor. La fórmula es XC igual a 1 sobre 2 pi FC, la frecuencia del capacitor, precisamente asegurándose de que la reactancia XC sea mucho menor que la recarga para que pueda estar desprendiéndose de energía. Si no, todo se va a ir en absorber energía y no va a alcanzar a permitir a desprenderse de energía el capacitor. Entonces es la simulación con cualquier emulador, Tinkercad o en este caso dice VD Circuit, no importa. Entonces se observa cómo la forma de la onda resultante, más bien se desplaza con el valor mínimo de acercándose a 0 y la parte positiva elevándose a más 10 voltios para una señal inicial de más menos 5. Entonces se está convirtiendo la parte positiva en 5 voltios y la parte negativa la está invirtiendo y se la está sumando por el capacitor a este mismo voltaje, y entonces se está yendo a 10 voltios, de 0 a 10 voltios. El ejemplo, el clamper negativo con referencia de corriente directa. Bueno, tenemos entonces la fase del pulso alto cargada con aproximadamente 8 voltios. La fase del pulso bajo, desplazamiento negativo de 3 voltios aproximadamente. Y el análisis preciso considera la caída del diodo precisamente por el corte de la señal, por el cambio de señal, y ahí es donde interviene el capacitor que permite regular esos cambios de voltaje. La supuesta señal de 0 a 5 voltios del pulso cuadrado se desea bajarla aproximadamente a 3 voltios, de modo que quede en menos 3 a más 2 voltios, que son los 5 voltios totales del circuito. Se añade un diodo en la fuente de menos 3 voltios y un capacitor. En la fase de pulso alto, el capacitor se carga a diferencia entre más 5 voltios y menos 3 voltios. Esto nos da aproximadamente 8 voltios por la suma de voltaje a través del diodo durante la fase de pulso bajo, 0 voltios,
al desconectar la fuente alta, el capacitor conserva su carga y desplaza la salida negativa cerca de 3 voltios. Para un análisis preciso, sí es importante entonces considerar la caída del diodo en aproximadamente 0.7 voltios, porque si no, en lugar de tener los 8 voltios que está marcando, tendríamos a lo mejor 7.3, por la pérdida de 0.7 voltios por el diodo. La relevancia. La relevancia para ingeniería en computación. Bueno, la manipulación de señales, los circuitos, recortadores y fijadores se incluyen en los laboratorios de electrónica para los estudiantes y se pueden experimentar directamente. Incluso los podemos tener en casa con lo que llamamos los supresores de picos. Las aplicaciones prácticas se aplican en filtros de ruido, protecciones de interfaces, de bases y ajustes de niveles lógicos, como generar ondas que no excedan los 3.3 voltios para microcontroladores. La conexión teórico-práctica, bueno, estos circuitos conectan la teoría de los diodos con la práctica del diseño del hardware, proporcionando una valiosa experiencia en ingeniería en computación. Probablemente se estén haciendo la pregunta, ¿y por qué 3.3 voltios si desde hace rato hemos venido trabajando 5 voltios y luego me dice 3.3 voltios? Bueno, hago la aclaración de que para lo que es la carga celulares, tabletas y demás, se utilizan 5 voltios, pero para lo que es el trabajo de chips internos en las tarjetas madre, por ejemplo, de las computadoras o laptops, incluso dentro de las mismas tablets, hay chips que necesitan para su operación ni 5 ni 0, o sea, 3.3 voltios, y algunos son negativos, o sea, más o menos 3.3 voltios, dependiendo si necesito el voltaje positivo o negativo dentro del circuito. La inclusión de estos temas en el plan de estudios no solo tiene un valor didáctico, sino que también prepara a los estudiantes para aplicaciones reales en el diseño de hardware computacional. Por eso que es tan importante ver todo este esquema. Ahora, un ejemplo más. Mezclando recorte y fijación en una señal. La señal original, por ejemplo, partimos de una señal de más o menos 10 voltios y que necesita ser modificada. Ok, hasta ahí. Y luego, la etapa de clipper, que es el recorte. Se aplica un clipper paralelo de más 8 voltios al voltaje de este recorte de clip para aproximadamente tener 8.7 voltios. Pueden decirme, pero si queríamos 8 por 8.7, acuérdense que los diodos tienen un consumo aproximado de 0.7, por eso se incluye para que se tenga el voltaje real de 8 ya en la salida. La etapa clamper, que es la fijación de voltaje, se utiliza un clamper positivo con un capacitor y un diodo a tierra para elevar la semionda negativa, evitando que la señal baje de 0. El resultado final, pues, es la forma de onda resultante oscila entre 0 voltios y los 8.7 voltios que estaba consiguiendo con cambio de onda, combinando los efectos del recorte y de la fijación. El procedimiento. Ok.
El procedimiento numérico y simulación. El recorte de semionda positiva. La primera etapa, recortar la semionda positiva en 8.7 voltios utilizando un circuito Clipper. Esta configuración limita la amplitud máxima de la señal de entrada. El clamping de la señal es la segunda etapa, un clamper, para que no baje de 0 voltios. Esta parte asegura que la señal se mantenga en un rango positivo, desplazando efectivamente la forma de onda. El resultado final, la gráfica final, muestra una onda recortada de 8.7 voltios positivos y desplazada al rango de 0 a 8.7 voltios. Entonces eso es lo que fija la señal, ya no hay partes negativas, serían solo positivas de 0 a 8.7 voltios. Es crucial entonces verificar que el capacitor tenga un valor suficiente para mantener la carga durante el ciclo completo. Esta simulación en cualquier simulador demuestra entonces la combinación efectiva en un clipper y en un clamper, ilustrando cómo estos circuitos pueden modificar y controlar una señal eléctrica de manera precisa. Vuelvo a hacer la aclaración de que estas prácticas las vamos a llevar a cabo en un video posterior en Tinkercad, que es el que se está utilizando para la simulación. Ok, el uso de clipper y clamper en la industria. Según Grand View Research 2021, el mercado de los componentes discretos, incluyendo diodos para el recorte y fijación, ha experimentado un crecimiento anual cercano al 5%. Este aumento refleja la alta demanda de los sistemas embebidos, telecomunicaciones y conversores de señal. El 5%, el crecimiento anual en el mercado de componentes discretos. Dos sectores claves son la automatización industrial y los vehículos eléctricos. Y además, 3 áreas de demanda son los sistemas embebidos, las telecomunicaciones y los convertores de señal. La automatización industrial y los vehículos eléctricos están impulsando la demanda, vamos a decir, de estos componentes, ya que requieren protección y manipulación de señales de potencia y control, incrementando así el uso de circuitos de diodos para el recorte y fijación. Las oportunidades y aplicaciones. El diseño de hardware robusto, el dominio de recortadores y fijadores permite a los ingenieros en computación diseñar sistemas hardware más recientes y fiables, capaces de manejar diversas condiciones de señal. La depuración de fallos. Estos conocimientos son cruciales para identificar y corregir problemas de señales que interfieren con la lógica digital, mejorando la integridad de los sistemas. Aplicaciones prácticas. Bueno, la aplicación incluye la protección de sensores analógicos, la normalización de niveles en buses de datos y la generación de formas de onda personalizadas para pruebas de sistemas embebidos. Para el ingeniero en computación, estas habilidades van más allá de la teoría del laboratorio, proporcionando
ventajas significativas en el desarrollo profesional y la resolución de problemas prácticos en el campo de la ingeniería. Un ejemplo más es si hablamos de clipper y clamper para la entrada de sensores. Bueno, entonces tenemos la protección del microcontrolador, que es una señal de 0 a 5 voltios. El clipper, que recorta la señal a menos 5.7, no es a menos, es aproximadamente a 5.7 voltios. Recordemos que 0.7 voltios los consume el diodo. El clamper, que también tiene un aseguramiento mínimo de 0 voltios. Y la señal del sensor, que va de 0 a 12 voltios. Y entonces ya tenemos una señal regulada, controlada, recortada para evitar daños al sistema de sensor. Un sensor genera una señal de 0 a 12 voltios, pero el microcontrolador solo tolera 0 a 5 voltios. Se implementa entonces un clipper, ¿sí?, a aproximadamente 5.7 voltios. Esto es 5 más 0.7 de consumo del diodo. Y un clamper que asegure la mínima salida en 0 voltios. El clipper usa entonces un diodo en paralelo con más 5 voltios, recortando la señal cuando supera 5.7 voltios. Y el clamper con capacitor y diodo a 0 voltios, y eleva la parte negativa en el caso del ruido o offset. Es importante calcular la corriente en el diodo de recorte cuando la señal llega a 12 voltios, la potencia disipada y verificada, la frecuencia del sensor para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema de protección. Ejemplos reales en laboratorios, por ejemplo, en esta sección presentaremos algunas fotografías de montaje que no son reales. En realidad es como una simulación de un circuito. Fotografías de montajes sencillos en protoboards, por ejemplo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver justo cuando veamos Tinkercad para ver esa estructura. El clipper en serie con diodos y referencias a 5 voltios. El clamper positivo con capacitores y diodos a tierra. Las lecturas en multímetro y osciloscopio confirmando el recorte o desplazamiento de señales. Hago la aclaración de que todo esto lo podemos aplicar directamente, por ejemplo en Tinkercad, pero lo primero que tenemos que hacer es entender cómo vamos a cambiar un valor de voltaje de una corriente alterna, ¿sí?, en otro. Bueno, pues eso lo vamos a hacer teniendo el voltaje de corriente alterna, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad que en México nos entrega 127 voltios por fase, ¿sí? Y entonces en solo una fase contra el neutro nos va a dar 127 voltios, y esto lo podemos cambiar si esa entrada la hacemos pasar por un transformador, ¿sí?, que tenga una salida a 5 voltios, a 7 voltios, a 9 voltios, al voltaje que nosotros programemos para esta práctica. Por otro lado, las simulaciones recomendadas, por ejemplo, puede ser Every Circuit o puede ser directamente en ¿cómo se llama? En Tinkercad o en cualquier simulador. Bueno, esto nos lleva a que, por ejemplo, para hacer estas configuraciones, pues tenemos un clamper positivo, que es la configuración de una fuente sinusoidal de 5 voltios, que se obtiene a partir, por ejemplo, de la fuente
de 127 voltios que pase en el primario por un transformador para que en secundario me entregue de 0 a 5 voltios en la fase intermedia, o de 0 a 5 voltios en la otra fase, y estaríamos hablando de que entre fase y fase tendríamos 10 voltios, que sería una forma de tener una señal de mayor tamaño. Por ejemplo, el clipper paralelo establece entonces una señal de más o menos 10 voltios con un diodo en paralelo, y a más 5 voltios, ¿sí? Y bueno, tenemos otro ajuste que me permite que experimente con diferentes frecuencias y valores del capacitor para analizar la respuesta dinámica del circuito. Esta simulación ayuda a que se comprenda la estructura, vamos a decir, y el funcionamiento tanto de los circuitos Clipper como de los circuitos Clamper. Hago la aclaración de que para un ejemplo, una práctica de este tipo, vamos a tener que analizar, por ejemplo, 7 prácticas, ya que podemos tener el transformador directo, el transformador con resistencia, el para regulación de voltaje, el transformador para reducción más bien de voltaje, el transformador con onda, con rectificación de media onda, de onda completa, paso alto, paso bajo, ¿sí? O sea, son muchas las posibles combinaciones que nos permite hacer este tipo de componente. Bueno, hay una dinámica que es, por ejemplo, el diseño, proponer un nivel de recorte, pero esto lo vamos a hacer en la práctica, por lo que voy a brincar esta parte. No tiene caso que lo veamos ahorita, hasta que lo veamos en la práctica. Lo vamos a ver en una práctica en Tinkercad, en un video posterior. Otro ejemplo pues es el modelado del pulso digital con Clamper, ¿sí? El supuesto pues es un pulso digital de 0 a 5 voltios que sufre distorsión por cada por carga capacitiva, generando sobrepicos de 7 voltios, y se implementa un clipper precisamente en paralelo a 5 voltios para recortar estos picos, y un clamper negativo para mantener la parte baja en 0 voltios, y que no baje de 0 voltios, que no tengamos corrientes negativas. Recuerden que los circuitos o los componentes electrónicos, hay algunos componentes que son sensibles al cambio de voltaje. Si tenemos voltajes positivos, tienen que ser positivos. Si le metemos voltajes negativos, podemos quemar el circuito. Bueno, la configuración se coloca un diodo de 5 voltios para el recorte clip y otro diodo de 0 voltios con un capacitor para la fijación del clamp. Los cálculos y resultados, bueno, se calcula la corriente en el diodo cuando se supera 5.7 voltios, porque recuerden que tenemos el punto 7, utilizarlo para el consumo del diodo, y la potencia disipada en el pulso breve. El resultado es un pulso perfecto de 0 a 5 voltios, sin sobrepicos dañinos para los circuitos electrónicos. La simulación y resultados. El pulso de entrada, bueno, la señal de 0 a 5 voltios con un sobrepico de 7 voltios durante 10 nanosegundos, por ejemplo, representado en la entrada inicial del circuito. El clipper en paralelo, el clipper limita la tensión máxima de aproximadamente 5.7 voltios, eliminando el sobrepico peligroso de 7 voltios, porque hay circuitos que trabajan a 5 voltios y si le metes 7 voltios, pues se va a quemar el circuito o el componente electrónico. La forma de onda final
pues es el resultado final, que es un pulso rectangular de 0 a 5 voltios sin sobresaltos, ideal para proteger la lógica del circuito. Al simular entonces en cualquier simulador, observamos cómo el clipper en paralelo y el clamper negativo trabajan en conjunto para proteger el circuito. Y el clipper evita que la tensión supere los 5.7 voltios, mientras que el clamper negativo previene cualquier voltaje negativo, manteniendo los voltajes arriba de 0 voltios. Esta combinación entonces resulta en una forma de onda rectangular limpia de 0 a 5 voltios, perfecta para aplicaciones en computación, donde la integridad de la señal es crucial para evitar daños en los componentes lógicos de los computadores. Muy bien, ahora, ¿cómo ajustarías entonces un clamper para que la señal tuviese un nivel mínimo de 2 voltios en lugar de 0 voltios? Bueno, es una pregunta que vale la pena pensar cómo podríamos hacer ese ejercicio, y lo vamos a ver en un ejercicio posterior, les decía, en un simulador. ¿Cuándo elegirías el clipper serie contra el clipper paralelo en los proyectos? ¿Qué momentos podemos? De hecho, lo mencioné a lo largo de la presentación, pero si no lo recordamos, hay que revisar el video para que lo podamos checar. La selección del capacitor. ¿Qué cuidados prácticos son esenciales al escoger el capacitor en un clamper, considerando la frecuencia de la señal y la resistencia de la carga? Recuerden que por ahí mencioné la frecuencia para la liberación de la carga del capacitor para que pueda ser de utilidad en el circuito. Bueno, ¿cuál es el futuro de todo esto? La miniaturización e integración. A medida que crece la exigencia de miniaturización de circuitos integrados, los recortadores y fijadores pueden implementarse dentro de los chips con diodos de tecnología avanzada, ¿sí? Silicio, galio, ¿sí? Que ofrecen caídas de voltaje menores y mayor robustez en el sistema. Las caídas de voltaje por debajo de un voltio, diodos avanzados que ofrecen menos caída, y tecnologías clave de silicio y galio y germanio también. Bueno, sí, es que el galio, sí, silicio y galio, que los más utilizados son el silicio y el germanio. Recordemos que estos son semiconductores del grupo 4 de la tabla periódica, y que está conformado por el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Y los que permiten ese comportamiento semiconductor principal son el silicio y el germanio. La integración de sistemas on-chip, que se conoce, o bebidos en los chips, para acondicionamiento automático para la ingeniería en computación. Entonces el siguiente paso podría ser integrar estos elementos, ¿sí?, en los sistemas on-chip, o sea, dentro de los chips, todos los elementos de regulación de onda. Los recortadores y fijadores, la síntesis general. Los recortadores clippers eliminan partes de las señales por encima o por debajo de un nivel específico. Existen distintos modos: serie, paralelo, positivos, negativos, según la posición del diodo y la referencia. Los fijadores clampers añaden o restan un nivel de corriente directa a la señal, elevándola o bajándola de forma estable mediante diodos y capacitores. Las aplicaciones se utilizan en protección de entradas, diseño de formas de onda y normalización de amplitudes.
Y la relevancia en computación pues son fundamentalmente para el acondicionamiento de señales analógicas en sistemas digitales, microcontroladores, el Internet de las cosas, por ejemplo. Los recortadores o fijadores entonces son componentes esenciales, ¿sí? Decíamos, son componentes esenciales en el procesamiento de señales, cada uno con funciones específicas que permiten manipular y adaptar señales eléctricas. Su aplicación abarca desde la protección de circuitos hasta el diseño de sistemas digitales avanzados. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.